Bueno, hoy hablaremos sobre el caso Sodalicio. Abarcaremos 5 temas, entre el donde está qué es la ética, cómo repercutió, los principios, valores y otros más. Este caso pasó en Perú. Bien, en este caso se vio gravemente afectada la dignidad de las víctimas, exmiembros del servicio, soportando abusos en la dimensión psicológica y corporal. Jiménez Garrotes, en Los Fundamentos de la Dignidad de la Persona Humana, del 2006, nos dice, la dignidad humana significa el valor interno e insustituible que le corresponde al hombre en razón de su ser. El ser humano es digno por sí mismo, y no solo en razón de su conciencia, sino también en el respeto a su dimensión corporal. En este caso, los guías espirituales o instructores estuvieron vulnerando la dignidad en la dimensión corporal de los miembros menores de edad, con abusos sexuales determinadas veces y en su dimensión psicológica con manipulación, infundiéndoles sentimientos de abandono y con prácticas de obediencia absoluta, privándoles de su capacidad crítica. Por otro lado, señalamos dos ejemplos que se pueden considerar como actos humanos. Actos humanos entendemos como a las acciones realizadas por una persona de manera voluntaria y consciente, basadas en su capacidad de tomar decisiones éticas y ejercer su libre albedrío. Según Apuntes sobre los actos humanos en el 2016 de la Universidad Pasca. Bien, en primer lugar, existió un encubrimiento de abusos. Incluso líderes de alto rango fueron acusados de callar y encubrir abusos cometidos. Pongámonos a pensar, estos actos implican decisiones conscientes de ocultar información sobre actividades ilegales y dañinas, y se considera como un acto humano moralmente cuestionable. En segundo lugar, manipulación psicológica. Se hizo uso de esta para mantener a los miembros en el sodalicio y controlar las decisiones que estos tomaban, como también su acceso a la información exterior, como el contacto con sus padres, con su familia. Estos actos involucran influencias deliberadas sobre la mente y la voluntad de las personas. También podemos considerar estos actos como actos humanos que plantean cuestionamientos éticos. ¿Qué es la ética? La ética es el estudio de lo que es moralmente correcto e incorrecto. Estudia la moralidad de las acciones humanas y el documental revela y explora diversas violaciones éticas dentro de la organización Sodalicio de Vida Cristiana. Se ha estado involucrando en escándalos de abuso sexual y abuso psicológico. Abuso sexual. A raíz de las acusaciones, se llevaron a cabo investigaciones internas y externas. En 2017, el Vaticano reconoció que hubo abusos en el sodalicio y nombró a un comisionado para supervisar la reforma de la organización. Abuso psicológico. Hay testimonios de que los miembros que expresaban descontento o críticas podían ser objeto de difamación y amenazas dentro de la organización, lo que generaba miedo y ansiedad en aquellos que estaban en desacuerdo con las prácticas del sodalicio. Y otras conductas inapropiadas que han afectado a muchos de sus miembros y personas bajo su cuidado. Estos eventos han generado fuertes críticas y debates sobre la ética en varios aspectos, lo cual tiene relevancia con la ética, pues involucra los conceptos éticos de justicia, virtudes, responsabilidad, decisión, entre otras. Dos conceptos éticos presentes en el caso son responsabilidad y justicia. Responsabilidad. Implica asumir la responsabilidad de las acciones y decisiones y rendir cuentas por ellas. Los líderes del sodalicio deben mostrar responsabilidad al abordar a los abusos y asegurar que haya rendición de cuentas por las conductas inapropiadas. Justicia. La justicia es una virtud ética fundamental. Los líderes y miembros del sodalicio deben buscar la justicia para las víctimas, asegurando que los perpetradores sean responsables de sus acciones y que se restaure la equidad y la igualdad de oportunidades para todos. Hoy día les voy a hablar sobre la conciencia moral. La conciencia moral es aquella voz en nuestro interior que nos orienta en torno a lo que podemos y no podemos hacer, lo que está bien y lo que está mal. Nos permite tomar decisiones y corregir el rumbo cuando hace falta. Puede estar vinculada a valores sociales como el deber ciudadano, la ley, el nacionalismo, los principios políticos y religiosos.
pero es sobre todo un órgano interno que nos permite saber si un acto es correcto o incorrecto, sin importar cómo lo vean los demás. Según Manfred Svensson, algo que relató en el 2011, sostiene que esta implica claridad a favor de la armonía entre individuos, que favorece el bien común. Esto conforma un proceso lentamente de socialización con las personas del entorno, respetando las normas y comportamientos de principios generales. Les voy a explicar un poco más. La conciencia moral es un acto que nosotros hacemos. Esto depende de qué educación hayamos tomado desde pequeños y es como una intuición entre lo bien y lo mal. Es normal sentir sentimientos como sentir vergüenza o a veces un poco de culpa al momento de hacer algo. De eso se trata la conciencia moral. Muchas gracias. Calle Farch. Hoy les voy a hablar sobre los principios y valores y virtudes según el caso Sodalicia. Como podemos ver en el video que nos presentaron, en el caso se ven muchos valores y virtudes, pero lo más relevante para mí, en mi grupo, llegaría a ser la solidaridad, perseverancia, empoderamiento y compasión a otras personas. ¿Qué es lo que podemos entender por perseverancia? Como bien sabemos, las víctimas del caso Sodalicio, que en este caso fue por Germán Doig, Farid, eh, pudimos ver que ellos, para poder salir, por poder perseverar, por así decirlo, de todo lo que pasaron, tuvieron que tener muchas herramientas, o bueno, trabajar en muchas virtudes, ¿no? Por así decirlo. En este caso tendría la confianza, la quererse a sí mismo, ya que es importante la perseverancia para poder avanzar en su vida, ya que lo que pasaron no fue algo muy fácil de tratar. Es algo como un trauma, se podría decir, y por lo mismo la perseverancia es clave para que ellos pudieran haber salido a alzar la voz y poder decir lo que pasó. Por otra parte, tenemos a la solidaridad. ¿Qué es? La solidaridad es un principio fundamental de apoyo y colaboración entre individuos y comunidades, basados en el compromiso de ayudarse mutuamente en tiempos de necesidad o dificultades. Se trata de una expresión de empatía y responsabilidad hacia los demás, donde las personas se unen para brindar apoyo emocional. Como bien sabemos, en el video nos muestra que las víctimas se apoyan unas a otras y son solidarios, y a la par también como sus parejas, que obviamente tuvieron un rol importante para que ellos puedan salir a alzar la voz, como también los familiares. Y ahí sería donde entraría la solidaridad. Ahora, empoderamiento. Como dice acá, el empoderamiento se refiere al proceso mediante el cual las personas, especialmente aquellas que históricamente han estado marginadas o desfavorecidas, adquieren la confianza, habilidades, conocimientos y recursos necesarios para tomar decisiones y control de su propia vida. ¿Cómo podemos correlacionarlo? Bueno, como bien sabemos, la mayor parte de las víctimas han sido amenazadas por la iglesia sodalicia, ya que les dice que no iban a poder conseguir trabajos, que su vida se iba a dificultar, pero ellos se empoderaron y entre todos ellos apoyaron para poder así conseguir los recursos y los conocimientos, tanto para litigar el caso como también poder conseguir, por ejemplo, un trabajo, poder, por así decirlo, llevar una vida normal. Y así empoderarse al decir que ellos no se van a callar, que van a seguir hablando hasta que se haga justicia. Por otra parte y último tenemos a la compasión y apoyo a otros. Como bien acá dice, la compasión es un sentimiento profundo de empatía y solidaridad hacia el sufrimiento de los demás que implica una comprensión y sensibilidad hacia las dificultades y desafíos que enfrentan otras personas. Y la responsabilidad. En primer lugar, hay que definir estos conceptos. Por libertad, podemos entender que un hombre siempre va a aspirar a ser libre e identificamos que la libertad es como una especie de meta, algo que no se tiene, pero se desea. Y por el lado de responsabilidad, podemos entender que es la obligación de responder por nuestros propios actos y la capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un acto realizado libremente. Aquí tenemos los tipos de libertad, que es la libertad física, la libertad moral, la libertad de opción, y por este lado tenemos los tipos de responsabilidad, en los que encontramos la responsabilidad moral, la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política. Ahora, volviendo a las preguntas planteadas por el caso del sodalicio, hay que responder la primera, que es, ¿actuaron libremente los protagonistas del caso? ¿Por qué? En el caso del sodalicio podemos detectar dos tipos de protagonistas, las víctimas y los victimarios. Por el lado de las víctimas, no actuaron libremente, ya que respondieron de acuerdo al contexto en el que se encontraban y perpetraron su libertad moral. Estos fueron manipulados por la organización, forzándolos a permitir diversos actos de abuso sexual
mental y físico, bajo la consigna de la obediencia absoluta y que gracias a ello podrían alcanzar a una especie de salvación. Los victimarios, por su parte, actuaron libremente. Según el concepto que tenemos de libertad, ellos ocuparon la libertad de opción, que es la que permite tomar diversas decisiones que no sean necesariamente correctas, ya que ellos eran conscientes del poder de autoridad que ejercían sobre sus víctimas. Además de ello, crearon su organización bajo una fachada religiosa, disfrazando sus verdaderas intenciones delictivas. En la segunda pregunta, que es, ¿asumieron su responsabilidad? Podemos responder de esta forma. Según lo desarrollado en clase, lo que podemos concluir por responsabilidad es la conciencia que tenemos acerca de las consecuencias de nuestras decisiones. Los victimarios no se han hecho responsables moralmente de las consecuencias de sus actos hasta el día de hoy. Luis Fernando Figari, que es el ex líder de la organización, por su parte reconoció los excesos que existieron dentro de la organización, más no los abusos sexuales que denuncian varias víctimas quienes lo califican como el más sádico.